certificar o acreditar que conocemos una o trabajamos con una, nos permite también trabajar con el resto. ¿Está bien? Entonces, eso está bueno porque el estar certificados en cualquiera de las normativas hace que vos después tengas más mercado. ¿Está bien? Hay mercados que te piden mínimo que estés certificado o que conozcas o trabajes con alguna normativa en particular. Para que se den una idea, a pesar de, en algún momento hablamos de algunas leyes, como por ejemplo datos personales, protección, habeas data, ese tipo de leyes son las que nos permiten, por ejemplo, procesar datos de otros países. O sea, nosotros podemos ser un país anfitrión de datos que vienen para ser procesados y, y se los podemos devolver procesados a otros países, ¿está bien? Por el solo hecho de que tenemos, por ejemplo, esta ley. Y cumplir estas normas hacen que, por ejemplo, como les decía antes, tal vez digan, bueno, ¿querés presentarte para un concurso, ya sea para segurizar o para desarrollar o para lo que fuera, para otro país? Y te digan, bueno, si cumplís con estás certificado con la 4609, perdón, con la ISO 27000 o con la que sea, estás habilitado, sos un participante más. O por ejemplo, hasta para temas impositivos. En el Polo Tecnológico en Capital te pedían, por ejemplo, que estés certificado en algunas normas como para tener un beneficio este impositivo. Entonces, aunque sea por plata, directa, ¿no? Un descuento en algún impuesto, no ganar un mercado o ganar un cliente, sino pagar menos impuestos así como estamos, estaba bueno. Entonces, bueno, la idea es ver un poco qué nos pide el BCRA. También abuelo de pájaro, es muy larga la norma, pero ya ha cambiado en el tiempo, ¿está bien? Una la conoce como con 609, pero va cambiando porque todos los años le van, o cada X tiempo le van agregando cosas nuevas y las comunicaciones del tipo A van cambiando y van a lo sumo manejando un tema índice y a veces eh, cambian algunos ítems en particular, la base es una de las normas y después van cambiando o agregando más cosas. Si se fijan, son los requisitos mínimos de gestión y control de riesgo de la tecnología y la seguridad de la información en general, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí tienen diferentes secciones, ¿no? No quiere decir que las vayamos a ver todas, pero sí vamos a destacar algunas que nos parecen necesarias, digamos, conocer o reforzar, o las hemos visto durante el transcurso del curso, valga la redundancia. Está bien, así que bueno, esperen que voy a poner ahí está, si no, no distingo a veces en qué pantalla estoy. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, quiénes son los sujetos obligados, qué roles, qué es lo de la segregación de funciones. ¿Se acuerdan qué era segregación de funciones? No. Qué mal que estamos. Dividir las funciones. Está relacionado, pero le falta algo. Era darle las funciones mínimas a Dividir cada rol. responsabilidades. Ah, ahí me está gustando un poco más. La idea es que una persona sola, o un sector si quiere, no importa, dejémoslo en personas sueltas. Una persona sola no puede hacer todo un circuito completo. Supónganse que yo puedo agarrar y dar permisos y tener permiso para generar más transacciones o, por ejemplo, tengo el permiso para ingresar una boleta, para probarla y para pagarla. Entonces, nadie me controla y yo a la vez de poner solamente la de las empresas, empiezo a meter todas las boletas de mi familia. Entonces, a partir de ahora yo no pago más la electricidad de mi bolsillo, se la hago pagar a la empresa. Y como nadie lo ve, pasan de largo. Y si lo miran desde el punto de vista legal, si yo hago un fraude yo solo, si quieren es un fraude, ¿no? Como dice el nombre, es un fraude, lo hago yo. Ahora, si yo meto más gente, porque al segregar funciones, ¿qué hago? Nicolás ingresa las boletas, Tomás las aprueba y Luca paga. Si entre los tres se ponen de acuerdo para seguir pagando sus boletas familiares, ya hay ahí una asociación ilícita, que es un tipo penal un poco más fuerte. El castigo es más grande, digamos. ¿Está bien? Entonces ya el solo hecho de decir que hay segregación de funciones, que uno hace una cosa, el otro hace otra diferente y un tercero hace otra diferente a las otras dos, entonces entre ellos tres completan el circuito. ¿Está bien? Esto que dijimos, ingresar, aprobar y ejecutar, digamos, pagar.
en este caso, hace que esto sea una asociación ilícita, entonces es peor. Y así aparte tenemos controles inclusive por oposición, porque vos podés ingresar todas las boletas que quieras, pero si nadie te las aprueba, no pasan. Y si vos las aprobaste y de repente el que va a pagar dice, esto medio rarito, y la verdad, yo ante la duda no la pago nunca, y que me reclamen, y me la reclamen por algún canal oficial, ¿está bien? Entonces, de alguna manera, cuidamos un poco entre todos que no haya este tipo de falencias, ¿no? Y fíjense que es, hasta le diría un apartado especial. Bueno, gestión de riesgos, está bien. El tema de la tecnología, en una época, para que se den una idea, los bancos no permitían que los datos estuvieran fuera de sus centros de cómputo, entonces todos los bancos estaban obligados a tener una casa matriz con sus servidores, y hoy de repente casi un kiosco, podríamos decir, se podría ofrecer para banco, digamos. ¿Está bien? Si cumple con las disposiciones, total, el BAI contrata servicios en la nube, terceriza, porque ahora está habilitado. En su momento no. Fíjense que acá aparece un ítem que dice 4.6, inteligencia artificial o aprendizaje automático. ¿Está bien? Esto antes no existía. ¿Está bien? Después tenemos temas de seguridad de la información, continuidad de negocio, esto es muy fuerte, ¿está bien? Pero igual es muy fuerte, pero hay bancos que tuvieron problemas. Vieron que hace unos días, sí, hace pocos días, AWS se falló en el mundo. Otra vez West Virginia, no sé qué le pasó y se arrodilló. Y estuvieron, de lo más tonto que se les ocurra, hasta empresas grandes estuvieron sin servicio. Un ejemplo de los tontos, hay cerraduras inteligentes, esas que tienen tipo tarjeta de proximidad o cosas por el estilo, que se conectan a un servicio de AWS para ver si vos o tu tarjeta está habilitada o no. O sea, ya no es más una conexión con un cable a un servidor, no, ahora se conectan tipo Wi-Fi, se conectan a una nube y en la nube manejan todo. Bueno, como no tenían servicio de esa nube, la puerta no le podía preguntar a nadie. Entonces la puerta por definición estaba cerrada. O sea, el que tenía llave de paletas abría la puerta. El que tenía llave inteligente con con toda la onda se quedaba adentro o se quedaba afuera. ¿Está bien? Entonces, ahora es como que de repente la gestión es un poquito más fuerte en el tema de la continuidad del negocio o pide más cosas. Habla de infraestructura tecnológica, habla de qué pasa cuando nos ocurre justamente algo. Antes era como un capítulo muy chiquitito y ahora de repente es como que entre comillas piden más cosas. ¿Está bien? Entonces, ahora es un apartado especial. Habla del desarrollo, adquisición y mantenimiento. Antes eran como palabras tal vez medias separadas. Un tema de gestión con terceras partes. Canales electrónicos ahora aparecieron cada vez desde que empezaron las primeras normativas de este estilo en el Banco Central, que era la 3198, hasta llegar a esta que es 7777. Y hay más, ¿no? Hay algunas son un poquito más nuevas. Aparecieron muchos canales electrónicos. ¿Está bien? Ahora de repente tenemos hasta WhatsApp para hacer cosas. Donde hace a lo mejor un año, o un chat, ¿no? Durante a lo mejor hace un año, ese tipo de cosas nadie se le hubiera ocurrido. Ya bastante era tener un home banking o una app que fuera para manejar el banco. Bueno, ahora tenemos WhatsApp directamente, ¿está bien? O asistentes o bots que nos permiten hacer ciertas operaciones. Entonces son todos canales que se van agregando. Entonces tienen que ir viendo. Bueno, ay, perdón. Vamos rápido. ¿Quiénes son los obligados? Y ahí tenemos unos ejemplos, ¿está bien? Mínimo, cualquier entidad financiera que esté siendo partícipe necesaria del sistema financiero, valga la redundancia, y que necesite los permisos del Banco Central para poder operar. Entonces tenemos bancos chiquititos, como vemos acá, algunos inclusive tal vez ni conozca que existe un banco que se llama Julio, está bien, o un banco que se llama CMF, o el BIN, que es el Banco Industrial de Olavarría, o el Banco Columbia. ¿Está bien? O bancos gigantescos como el Nación, Provincia, Galicia, que son los tres más grandes del país. ¿Está bien? Santander, Superville. ¿Está bien? Entonces, vos sos banco, lo tenés que cumplir. Segregación de funciones es esto que mencionamos y acá tenemos como más definiciones. Dice que establece formalmente una delimitación de roles y responsabilidades que mitiga riesgos asociados a una superposición de funciones y a una inexistencia de controles por oposición de intereses. Justamente lo que yo les dije antes. ¿Está bien? Y lo que sí les pide es que lo más importante viene también acá, donde dice, donde hay casos excepcionales, ¿por qué? Porque recién le dijimos que hay bancos chiquitos, donde a lo mejor son 100 en total, 100 personas,
o menos, no pueden a veces segregar funciones, porque hay, ¿alguno usó SAP alguna vez? ¿O conoce que SAP? ¿Qué cosa? SAP, S-A-P, No, no me suena. no te suena, es un software alemán, un CRM, que lo usan, no te diría millones, pero miles de empresas en el mundo, para manejar gestión de stock, todo lo que es básico de una empresa, stock, pago a proveedores, a veces recursos humanos, usan SAP. De repente vos vas a Easy y mirás las etiquetas y te dice código SAP para saber si el tornillo, qué precio tiene o cuánto tiene en stock, manejan SAP, por ejemplo. Y así vi miles. Bueno, SAP uno puede agarrar matrices de segregación de funciones y puede tener 1000 roles. Y vos decís, pará, 1000 roles segregados, buenísimo. Pero yo tengo 25 empleados, no puedo tener tantos roles. Entonces en algún momento algo nos pisamos, ¿está bien? Pues yo tengo en una caja, tengo un cajero y un back office, que el back office es el que aprueba cosas, hace unas operaciones que no son, o sea, están relacionadas con la caja, pero no tocan la plata, para decirlo de alguna manera rápida. Y también tenemos al oficial comercial que te atiende vos cuando querés un trámite, ¿no? Entonces, hay algo en el medio que se llama back office que de alguna manera hace nexo entre lo que el asistente comercial te ofrece y el que te termina, por ejemplo, entregando una tarjeta o dándote un crédito o dándote la plata que te asignaron, etcétera. Entonces, tenés 3 personas y a lo mejor tenés 5 roles y entonces en algún momento alguno se tiene que pisar. Porque otra vez, no tenemos la gente suficiente. O de repente tenemos gente que salió de vacaciones, no tiene reemplazo, uno se enfermó y ahora sí no hay gente que tenga esa... O sea, antes eran 2 personas para un rol, uno entró de vacaciones, está fuera del país y el otro tuvo un accidente, no puede venir y necesitamos a un tercero que tenga ese rol. Pero ese tercero ya tenía otro rol. Entonces lo que dice es, che, mirá, si no se puede segregar funciones, alguna de las funciones, tienen que asumir el riesgo y tienen que haber una evidencia formal y documentada de qué hago para controlar estas situaciones. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Che, mirá, cada vez que haya una operación donde yo cargué la boleta y yo la pagué, a pesar de que no la probé, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Y tengo un tercero, que a lo mejor depende de otra gerencia inclusive, que el tipo va a estar mirando, che, que cada vez que haya una carga hecha por mí y un pago hecho por mí, eh, verificar que exista, preguntar o analizar por qué yo pude hacer eso. ¿Está bien? Justamente para evitar este tipo de cosas. Y fíjense que dice que el directorio tiene que asumir el riesgo. O sea, vamos a hacer esto. El directorio no puede decir, bueno, es un banco tan grande que yo no puedo andar controlando hasta el último escaloncito. No, no. Si hay una excepción, lo tenés que analizar. Entonces, hasta ese tipo de niveles llegamos a tener que trabajar. Hay un marco normativo, por supuesto, que está focalizado en esto de políticas, normas y procedimientos para que haya toda esta gestión, sea lo más efectivo posible, que haya supervisión, que tengamos en cuenta que hay procesos de riesgos, temas tecnológicos, de seguridad, de continuidad, de ver qué pasa cuando hay un incidente de ciberseguridad y cuando hay servicios que directamente los gestionamos con tercera parte. Otra vez, no, esta vez decimos ser un banco que no tiene centro de cómputos propio, va y lo terceriza. Entonces, tenemos que saberlo y tiene que estar todo esto escrito. ¿Está bien? Después, cuando hablamos de gestión de los riesgos, tenemos que tener en cuenta eh, escenarios que nos puedan afectar a esta resiliencia tecnológica, tener en cuenta la obsolescencia tanto tecnológica como de los sistemas, cómo es la gestión con la relación de las terceras partes, hasta dónde están obligados a responder, si son, ¿cómo se dice? Solidariamente, no me sale la palabra ahora. Eh, bueno, es como si fueran, somos socios en el problema, digamos, ¿no? Solidariamente responsable, ahí está. Eh, si nos pasa algo, culpa de los dos, digamos, no es que, fue culpa de él. Porque, por ejemplo, fuertemente se dice que la responsabilidad, o sea, se terceriza la ejecución, pero la responsabilidad no. Tener en cuenta, a ver,
cómo se desarrollan y se utilizan estos algoritmos de inteligencia artificial, qué tecnologías se adoptan, así nuevas o emergentes, el tema del software o aplicaciones que utilizan los usuarios, pero de alguna manera no se las conoce o no están analizadas, está bien, o no están autorizadas formalmente. Entonces empiezan a aparecer algunos tipos de control que hay que formalizar o tenerlos en cuenta para que de repente, sí, yo te dejo usar un celular. Es más, hay cosas que vos te dejo que las uses del celular porque como todo esto es muy ágil, vos a lo mejor recibís a un cliente en un lobby, vos desde el lobby con tu celular o tu notebook puedas entrar a una Wi-Fi y hacer ciertas operaciones que antes estaban tal vez más restringidas. Bueno, en esa notebook, en ese celu, tal vez no tengas alguna aplicación que podría ser partícipe de algún tipo de incidente, ¿está bien? Entonces no te la dejo tener. O conocer el tema de protección de datos personales, sobre todo cuando tenemos datos que están distribuidos, ¿está bien? Y tener en cuenta siempre el tema de algún ciberincidente que puede afectar algún tipo de dato personal o y nos complique la vida, ¿no? También hay que hacer evaluaciones de riesgos específicas, ¿está bien? Van a lanzar un producto nuevo o un servicio que podría llevar a cambios importantes en sistemas, en algún proceso, en alguna actividad, en temas de seguridad, porque ahora hay que tener ciertos controles o diferentes. Bueno, tiene que haber un análisis de riesgo y obviamente que ahí lo silencia a todos por las dudas, así no tenemos problemas. Así que cualquiera que quiera hablar, levanta la mano o de última, creo que con la barra espaciadora hablas. Em, entonces, ¿va a haber algo que modifica lo que ya conocemos o generaría un nuevo riesgo? Bueno, hay que evaluarlo y hay que tenerlo presente. O, por ejemplo, cuando vamos a hacer alguna delegación en una tercera parte de algún proceso, algún servicio, como les mencioné, bueno, la idea es que exista un análisis de riesgo, porque a lo mejor no te entran por tu propia infraestructura o por tus propios sistemas, sino que de repente es porque uno delega algo en un tercero, necesita una comunicación, pero el tercero tiene problemas. Entonces te entran por ahí. Es como si uno dijera, che, mira, estoy haciendo DevSecOps, calculo que se acordarán algo de la clase pasada, y de repente estoy usando una librería obsoleta. Mi software está perfecto, le agregué todos los controles, está todo perfectísimo, pero nunca controlé que la librería que estoy utilizando está obsoleta o ha sido hackeada o no le apliqué alguna novedad, digamos. Entonces está entrando por ahí. Entonces, por más que yo segurice un montón de cosas, si es una librería que está colgando de internet y ellos son vulnerables, nos terminan a lo mejor arrastrando a nosotros. ¿Está bien? Entonces, acá un poco busca que exista ese análisis de riesgo y lo podamos ver. Después, habla fuertemente de gestiones de datos, está bien, donde de alguna manera tenemos que establecer responsabilidades, políticas y procedimientos para gestionarlos, está bien, y que tengamos en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de estos datos, ¿no? Y tengamos en cuenta qué operaciones, procesos o quiénes son los que los modifican. Entonces, la idea es identificarlos, controlar su uso, está bien, tener una gestión de calidad. ¿Y por qué hablamos esto tanto de gestión de calidad? Ahora que estamos mucho con el tema de inteligencia artificial, es muy fácil que a lo mejor alguien nos pueda engañar al modelo, está bien, o ensuciarlo al modelo, o si tomamos información de fuentes no fidedignas, vamos a empezar a tomar soluciones horrendas, está bien, y si después encima de todo eso hacemos una especie de retroalimentación, como ustedes sabrán, si utilizan inteligencia artificial, eh, vamos a empezar a tomar malas decisiones, ¿está bien? El tema de saber cuánto tiempo hay que conservarla, cómo conservarla, me refiero a si encriptada o no encriptada, en un dispositivo de almacenamiento que tengamos que tener siempre en línea o no, copias de respaldo. Entonces, Ah, profe, sí, hablando de esto, justamente hace poco en la UBA, como que no sé en qué departamento, usaban como la IA, pero como que quedó todo público y vos podías buscar en Google como las peticiones que hacían la gente de la UBA y quedó todo como, bueno, no quedó mira, bien. eso es falta, está bueno que lo traigas a colación, Luciano. Vos sabés que ahora todo el mundo, o sea, es algo como muy loco, porque cada vez las cosas
se masifican más rápido, pero el descontrol también se hace más rápido. ¿Está bien? Esto pasa desde que la tecnología empezó a avanzar y decís, che, mirá, le agregamos, por ejemplo, Bluetooth a todo. Es re fácil, te conectás a cualquier lado, cualquier dispositivo, tu red personal para que vos tengas, viste, el auricular y esto y lo otro. Pero a veces no te das cuenta que hay dispositivos que o un tipo se te para atrás y también puede ser que acceda a tu Bluetooth. Por eso tenés un tema de que tener que aceptar ese dispositivo. O por ejemplo tenemos el tema del NFC, que para muchos es buenísimo pagar con el teléfono y qué sé yo, o con tarjetas contactless, ¿no? Las de débito, la de crédito. Y de Claro, repente sí. se te para un tipo al lado con un postnet, te clava una transacción de 1 millón de pesos y leyó tu tarjeta. De hecho, si se fijan, ¿a quién le pidieron DNI últimamente para pagar algo? Con un postnet, ¿no? Con una tarjeta de débito. A nadie. O sea, hoy se te cae en el piso y el tipo que quiere se hace, o sea, es una cuestión de actitud. Vos pones cara de piedra y pagaste con esa tarjeta que acaba de levantar el piso y lo más probable es que puedas comprar. Porque ya te piden más DNI, es como que, oh, DNI, no, sí, te creo. O sea, si tenés cara de bueno o piensas que tenés cara de bueno, listo, te creo. Y después el problema o es para el comerciante, porque el tipo teóricamente pueden delegar los controles en él, o para el usuario final, porque sonó, ¿está bien? Y lo más probable es que el banco te diga, pero vos tenés todos los medios suficientes como para dar todo de baja instantáneo. De hecho, a mí me pasó. Se me cayó una tarjeta, no me di cuenta, pero estaba manejando, me pasó una acción en servicio. A las 3 cuadras me di cuenta y ¿qué hice? Frené, en la aplicación entré y la congelé. Volví a la estación de servicio, como no me la encontraron, a los 3 minutos la di de baja. Ya estaba congelada, eso significaba que no podían hacer nada, y después la di de baja. ¿Está bien? Entonces te van a decir, bueno, así como admito que cualquiera te, entre comillas, pague sin reconocerte, también te dejo la opción de que si vos te parece algo medio sospechoso, no la habilite. O si, por ejemplo, vos decís que te vas de viaje y hasta mañana no vas a comprar nada porque tenés toda la comida, todo el combustible, todo lo que vos necesites lo tenés ya incorporado en el auto. Bueno, por ejemplo, congeles la tarjeta hasta que llegues al destino. Cosa de que evitar que si la perdés, alguien te. Mientras vos estás de viaje, el tipo te esté comprando con tu tarjeta que te acaban de robar o de perder. Entonces, tenés un montón de criterios. ¿Está bien? Y lo de la IA, que me fui por la rama y vuelvo, la gente no está capacitada. En ningún lado hacen muchos controles. Entonces, cualquiera abre un navegador y tira ChatGPT y puede, está bien. No por eso digo, che, anulemos todos los accesos a ChatGPT, no estoy diciendo eso. Pero mínimamente digámosle a la gente o capacitémosla, che, ojo qué dato metés. Primero porque la nube es la computadora de otro, no es tu computadora, es computadora de otro. Que a vos te prometen que teóricamente la ves vos solo, pero es una promesa, ¿está bien? Entonces, fíjate qué vas a hacer. Y si vas a meter algo, trata que esté lo más impersonable posible, o sea, que no identifiquen a nadie. Porque vos podés pedir que te analice datos y a lo mejor lo hace mucho. Esto algunos lo mencionan como la gran venta, ¿no? El texto sería la democratización del procesamiento, ¿no? Pues antes para tener tanto procesamiento tenías que tener un centro de cómputos o pagarlo. Y ahora de repente tirás un montón de datos y le decís, che, encontrame una relación. Pues vos podrías promptear así, ¿no? Buscame relación, le tirás 4 o 5 archivos y el tipo a lo mejor te la encuentra. Pero lo vio cuánta gente. No tenés idea. ¿Está bien? Entonces, y después, ¿qué pasa con esos datos después? ¿Está bien? Y si de repente usamos datos sintéticos, ¿aún sabe qué es un dato sintético? Generado Sí, por IA. no Claro, necesariamente también, ¿no? O uno sea, de repente te dice, che, mirá, ya tengo acá mi programa, ya hice la rutinita, qué sé yo. Tengo que probarlo. Bueno, generame, toma, acá te paso el programita, ChatGPT o el que quieran, ¿no? Gemini, el que quieran. Toma, generame casos de prueba para esto, porque la verdad que es una porquería hacer eso. Entonces el tipo te genera datos medio locos. Entonces vos a lo mejor entrenás a tus programas o verificás tu programa con datos que no tienen ni el mínimo sentido o no representa cosas. Y vos después seguís como retroalimentando con ese tipo de cosas. Entonces, generás datos que no tienen a veces un respaldo atrás. Entonces, bueno, che, fijémonos cómo controlamos esa calidad, cuánto tiempo lo tenemos que conservar, inclusive
en vivo. Me refiero a, che, mira, yo quiero guardar, necesitamos, o la ley nos dice que tenemos que tener los datos en línea de un año. A 5 años en un backup de rápida recuperación o en un servidor de este, acceso no tan frecuente, está bien, y después, bueno, un backup por tanto tiempo. Y bueno, ¿y qué pasa cuando el dato ya no sirve más? Bueno, ¿qué pasa? Está bien. Y tener una idea de que todo esto tiene que cumplir políticas y procedimientos de gestión, ¿no? Y cómo se controla este tipo de cosas. Entonces, fíjense que es como bastante para solamente tomar datos. ¿Está bien? Después, cuando hablamos de la gestión de la tecnología, hablamos, por ejemplo, clasificación de datos e información. ¿Está bien? Conocer a un propietario, qué criterios hay que tener de integridad, disponibilidad y confidencialidad y qué valor tiene esto para el negocio. ¿Está bien? Entonces, son tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Y si se acuerdan, es un poco algún capítulo que ya hemos visto de la ISO, ¿está bien? O del NIST. Entonces habla de una gestión, identificarlo, tener una ubicación, una configuración, contra quién puede ir este dato, si puede ir hacia afuera o solamente es interno, pero a veces a diferentes sectores, ¿está bien? Y algún tipo de clasificación, che, esto es público, es privado, es súper secreto. Bueno, ¿qué se hace con eso? ¿Quiénes pueden acceder? Etcétera. ¿Está bien? Y ahí quedó para seguir analizando, pero fíjense que ya empieza a meter, che, ¿qué hacemos con el tema de inteligencia artificial? ¿Está bien? ¿Qué modelos? ¿Qué datos utilizo para entrenarlo? Volumen, complejidad, obsolescencia. Estoy entrando con datos de 1980. ¿Me sirven? ¿No me sirven? Estoy entrando con datos de anteayer y a lo mejor tampoco me sirven. ¿Está bien? Entonces, tener ese tipo de cosas en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, controlar quién lo entrena y con qué datos, porque a lo mejor uno en el afán de optimizar algún tipo de resultado, de que dé más exactos, a lo mejor lo entrena con cosas que no corresponden o genera, por ejemplo, alguna discrepancia contra el contexto o la realidad, o de repente está sesgado, o de repente puede ser discriminatorio. Entonces, hay que empezar a trabajar fuertemente y seriamente con todo este tipo de cosas. ¿Está bien? Miren que vamos a saltar a otras. Estas me quedaron. Ah, esto porque quise agregar más datos y. Perdón. Estaba generándola, pero en esta. Ay, no, está rota. Se rompió toda esta. ¿Qué pasó? Espera. Está rota esta. Espérenme un segundo. Esperen un segundo, lo vamos a arreglar. O voy a buscar otra. Se ve que este archivo se rompió todo. Un segundín. La transformación de PowerPoint a PDF, ¿no?